Story time de la vez en la que me robaron mi primer aguinaldo y mi anillo de graduación mientras me maquillo. Como muchos saben, cuando salimos a estudiar a otro lugar, nos reunimos varias personas o varios estudiantes en un departamento para entre todos pagar los servicios. Era una práctica que pues yo llevaba muchos años realizando y tenía muy poquito de haber ingresado al sistema cuando sucedió esta situación. Resulta que un día me contacta una de mis primas y me dice que quiere ir a vivir a Puebla, quiere trabajar allá, ya que había tenido una situación con sus abuelos en donde estaban culpándola de haber tomado un dinero de una tienda que tenían. Ella argumentaba que no lo había tomado, pero quería como devolverles este dinero para que sus abuelitos pues pensaran como que ya se los había regresado o algo así. Pero el tema era que ella no lo había tomado. Yo quedo que voy a hablar con las chicas. Obviamente siempre es algo que nos favorece porque se reducen los gastos ya que entra otra persona más y llegó a vivir con nosotras. Pasa como un mes desde que mi prima llega a vivir con nosotras y un día me doy cuenta de que mi anillo de graduación no estaba en donde normalmente lo guardaba, no lo utilizaba del diario cuando estaba en la ciudad porque era mi miedo pues que me lo robaran, entonces solamente lo utilizaba cuando me venía de vacaciones a provincia. Resulta que yo hablo con las chicas, que pues el anillo alguien lo tuvo que haber tomado del departamento, porque yo estaba segura que no lo había utilizado y lo había visto pues en esos días cercanos a cuando se perdió, pero todo el mundo pues me dijo que no sabía. Y aquí cabe recalcar que nunca habíamos tenido alguna situación en la que se nos perdieran las cosas y había dos chicas nuevas que era mi prima y había otra hermana de una de las muchachas que ya vivían con nosotras, entonces era como complicado pues señalar a alguien y más cuando pues no viste que lo tomara. Pasó como una semana de que se perdió el anillo y entonces me escribe una persona de mi mismo lugar, de donde yo soy, y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des tu dirección porque tu prima, supimos que tu prima tal está viviendo contigo y ella tiene una situación de un robo aquí en el lugar donde trabajaba antes y pues el monto asciende a más de 60,000 pesos. Aquí yo todavía le digo que pues yo no puedo darle esa información, pero que voy a hablar con mi prima para que se contacte con ellos y ya ponga como punto final pues a ese tema o empiece ella a ver cómo lo va a resolver. Aquí sí como que me genera un poquito de preocupación porque siempre es complicado meter a alguien a vivir a tu casa porque pues a ver, estamos muchas involucradas en las que vivimos ahí, tenemos cosas y demás, pero bueno, yo quise confiar en ella, platiqué con ella porque aquí ya tenía la situación de que días antes se había perdido mi anillo. Ella me juró y me perjuró que ella no había sido la que había tomado ese dinero y que la prueba que ellos tenían en contra de ella era una acusación que ella había firmado en donde ella sí decía que había tomado ese dinero y que estaba dispuesta a pagarlo. Pero ella dijo que había firmado esa denuncia porque prácticamente la habían obligado. Le comenté que me generaba un poquito de dudas porque pues mi anillo se había perdido días antes y ella llorando me dijo que jamás tomaría algo que fuera mío y más porque yo durante este tiempo que llevaba viviendo con nosotros pues le daba comida, le daba no sé cosas de higiene personal y demás como para apoyarla porque pues ella trabajaba siendo mesera y en realidad pues ganaba muy poco. Ya con toda esta situación llegamos a diciembre y en diciembre yo había entrado al sistema un septiembre, entonces llevaba prácticamente poquito más de 3 meses trabajando, así que en diciembre me dieron el aguinaldo nada más pues lo que correspondía a esos 3 meses, entonces recibí como unos 2,000 o 3,000 pesos de aguinaldo. Y como ya teníamos este tema de que se estaban perdiendo cosas en el departamento, yo recuerdo que lo guardé en una carterita y lo metí adentro de mi colchón. Bueno, lo metí en mi colchón en un agujerito que tenía y ahí, según yo, lo dejé escondidos. Como dato, antes de las vacaciones le habíamos roto a mi mamá su niño Dios, entonces como venía diciembre yo le había dicho, ¿sabes qué? Yo te voy a reponer tu niño Dios, así que me pagan a mí mi aguinaldo, me dan esos 3,000 pesos, los guardo
Y un día viernes, que se desata todo el caos, el día viernes temprano, yo iba a viajar. En ese tiempo yo estaba trabajando en Izúcar de Matamoros. Para esto, la mayoría de las muchachas ya se había ido de vacaciones y solamente quedábamos una maestra, que era mi amiga, mi prima y yo. Ese viernes tempranito yo me salía a las 5 de la mañana para tomar el transporte e irme a Izúcar, a la escuela en donde trabajaba. Yo ya iba saliendo y me acordé que había quedado con mi mamá que le iba a reponer su niño Dios. A otro día sábado yo iba a viajar para mi pueblo, entonces lo que hice fue que me regresé corriendo, tomé 500 pesos de la carterita, la volví a esconder y me fui. Estando yo en Izúcar me llega un mensaje de mi prima y me dice, ¿sabes qué, prima? Me voy también yo ya de vacaciones, pero te dejo en tu mesita, te dejo dinero de un mes de renta adelantado, también te dejo lo de la luz y te dejo lo del gas por adelantado. Se me hizo un poquito sorprendente que tuviera dinero porque días antes, como una semana antes, nos dijo que estaba desempleada porque era ya el cuarto lugar en el que trabajaba y del cual la habían corrido por un tema de las propinas, de que la habían cachado pues tomando propinas y entonces la habían despedido. Pero dije, a lo mejor tiene un guardadito y pues bueno, ella se fue. Y yo regreso de Izúcar con mi amiga, que también era maestra, regresamos las dos y me dice que antes de hacer maletas, pues vayamos a comprar un pollo rostizado para comer. Ni siquiera entré a la recámara, dejé las cosas en la sala, bajamos por el pollo, regresamos, comimos y ya en la tarde nos íbamos a poner a hacer maletas. Entonces yo empiezo a guardar las cosas, saco de mi colchón pues la carterita que había escondido con el dinero y resulta que no estaba. Aquí es en donde yo, mira, me asusté, le comenté a mi compañera, bueno, a mi amiga que no estaba la cartera, le explico en dónde la había dejado y me dijo, mira, tranquila, tal vez por las prisas en la mañana la guardaste en otro lado, pero yo estaba 1000% segura que debía estar ahí. Resulta que pusimos de cabeza el departamento y nunca encontramos la cartera y ahí es cuando le marco a mi mamá y le digo lo que pasó. Mi mamá se va a la casa de esta prima. Quien conoce a mi mamá pues sabe que es de estas cosas tomar. Entonces fue a la casa de mi prima, encontró la maleta, obviamente le dijo porque estaba ahí, ella se puso muy altanera con mi mamá le abre la maleta, le descubre pues un fajito de dinero y pues ella juró y perjuró que no había tomado nada. Tiempo después yo hablé con mi prima porque llegamos hasta las puertas de la justicia y ahí me dijeron no puedes hacer nada porque no tienes pruebas. Y un día ella aceptó, me dijo sí, yo tomé el dinero y yo tomé tu anillo y el anillo lo empeñé. Entonces hazle como quieras porque yo nunca te voy a pagar. Y pues me acuerdo que su papá estaba muy apenado conmigo. Un día vino a hablar conmigo y me dijo yo te voy a pagar y que no sé qué, pero mi tío estaba muy enfermo, entonces pues no era opción para mí que él me pagara algo que él no se había gastado y fue así como me despedí de mi primer aguinaldo y de mi anillo de graduación, que es el que también pues me dolió más porque tenía mucho valor sentimental para mí. Por eso muchas veces dicen que de la familia y el sol, entre más lejos, mejor. Y bueno, así fue como quedó el maquillaje. No se me ve mucho, pero bueno, si tienes duda de alguno de los productos que utilizo, con toda confianza me puedes preguntar. Este fue un chisme muy rápido, espero que me hayan entendido.